Good morning Buenos días and welcome y to our bienvenidos a webinar. nuestro seminario. My name Yo is soy Johanna Johanna Coleman-Spannon. Coleman-Spannon. I'm a Yo program soy gerente de manager at programa the en U.S. Energy la Association Asociación in de Energía de Washington, los Estados D.C. Unidos en Washington And so y this webinar is este being seminario está siendo recorded grabado and all y todos los participants are muted participantes if they're están en watching it with their silencio con video sus turned cámaras off. apagadas, But you are pero welcomed sí and se les encouraged to recomienda post que any publiquen questions sus you might have preguntas in our en chat nuestro or in chat the o en nuestra Q&A. función de preguntas And we'll QIA put y them to las the vamos a speakers as appropriate presentar during the a los presentation. ponentes según Peter avancemos. Lawrence, my Peter colleague, Lawrence, is mi colega also que on también this está en esta call, and llamada, I will y be yo monitoring estaremos those monitoreando esos comments. comentarios And y we may decide to answer some of them in quizás person. If we don't respondemos have time algunas for en all the persona questions, o we si no hay can tiempo, put them to the podemos mandar speakers la pregunta a afterwards. los presentadores después And y and ellos we pueden can responder answer it después. afterwards. Así que So una a quick palabra word breve before I antes de go pasar a over los to the ponentes. speakers. The La U.S. Energy Asociación de Energía de los Association Estados is Unidos an es una association of asociación public and private and de related organizaciones, corporaciones y agencias del membership gobierno association, públicas y nonpartisan, privadas. and we represent the Representamos los broad intereses interests mayores of the del energy sector sector, both energía dentro de inside the Estados U.S. and Unidos y por fuera, outside, trabajando para working to mejorar increase understanding el of energy entendimiento de la issues problemática de la energía throughout the U.S. en and todo el mundo. throughout the world. USEA La has two USA cooperative tiene dos acuerdos agreements with cooperativos con USAID, USAID, the U.S. Energy Agency for la International Development. Agencia One is Internacional, called la the Agencia de Estados Euro-Pacific Unidos para el Partnership Desarrollo Program, Internacional. or Uno de sus EUPP, programas es which is la wrapping up EUPP, now, que ya está cerrando, and the y other la is otra Advancing es Modern el Power avance de Through energía Regional moderna por medio Partnership, de or AMP-UP, alianzas which is just con starting. We servicios have públicos other o AMP-UP. cooperative agreements with USAID Tenemos through también State otros Department acuerdos and Department of cooperativos con Energy USAID, con el Departamento de Energía y otros, pero in no son de this este area. campo. So Kristen Madler, our Clean Kristen Energy Madler, Coordinator at nuestra USAID coordinadora de Youth energía Development, limpia en la Democracy, oficina de and USAID para el Innovation, is with desarrollo, us today democracia e innovación, nos and acompaña hoy would like to share a few y thoughts. Kristen, quisiera the compartir algunas microphone is ideas. Kristen, yours. tienes la palabra. Thanks so much, Johanna. Muchas gracias, Johanna. As Johanna mentioned, my name is Como dijo Kristen Johanna, Madler, yo soy and Kristen I Madler work in the Global y yo Energy Division trabajo of en la USAID in División de Energía Washington. Global de USAID en Washington And we're pleased to welcome you y to this nos da webinar mucho hosted gusto by darles la Clean bienvenida a Energy este Supply seminario Partnership Program today. que es posible por nuestra As devices alianza for clean con el energy, programa de storage energía. technologies continue A to medida evolve and que contribute to siguen various pathways explorando in net zero diferentes formas de scenarios energía and y escenarios de solutions, netos integrating higher shares of cero reliable renewable para energy mejorar is la more urgent and energía also more renovable, complex. cada vez se vuelve más Utilities, complejo system y operators, más regulators, and policymakers detallado. around the world are Por eso los grappling legisladores del with mundo están luchando policy and con las regulatory políticas y changes that cambios will be regulatorios que necessary serán to necesarios integrate para integrar electricity from these electricidad de sources. estas fuentes. One of the system Y uno de operators, los operadores, XM, of XM de Colombia, Colombia, asked specialists from our como Energy también Delivery Partnership especialistas Program de to nuestro programa, organize han discussions organizado with U.S. system organizaciones con operators with operadores de large amounts of sistemas en energy Estados Unidos con grandes cantidades de energía to renovable en sus discuss some of sistemas their lessons para learned. hablar de We algunas thought de this sus would lecciones be an aprendidas. Así que interesting nos conversation pareció que for a esto global sería audience, so we una incorporated this conversación discussion interesante into para our un público project mayor management y por eso lo webinar incluimos en series. esta serie de seminarios. During this webinar, En este Esteban seminario, Tobón of Esteban Tobón XM de will XM present va a some presentar key algunos issues temas they clave are que grappling están with and manejando y planning to gestionando integrate para the integrar huge growth in el renewables that gran are about to crecimiento en face. renovables que van a Guillermo Bautista mirar. and Clyde Doughton of Y luego CAISO will share tendremos their invitados de experiences CAISO with these también para hablar de issues. sus We experiencias. will discuss Vamos a hablar de lesson las learned lecciones and key aprendidas e takeaways from ideas CAISO's principales de las experiences that experiencias can de help market CAISO que puede operators ayudarle a and los regulators alike to reguladores take questions. y demás The U.S. actores needs to para work to recibir partner preguntas. countries' power sector La transformation to be more transformación green de la and more energía cost en effective. Estados Unidos tiene la A intención de powerful ser way más to verde y achieve más this goal is efectiva. through a Y, comprehensive y approach to para grid esto integration, estamos system operation, utilizando un and enfoque which we que will vamos a later theme mostrar throughout the energy durante la management serie de webinar seminarios. series. Muchas Thank you gracias so a la much to OSEA y USEA, a to Johanna y Johanna Peter and por organizar Peter este for seminario hosting this webinar y esta serie de series. seminarios y And gracias thank también you a so much to our nuestros speakers for ponentes por making tomar el time tiempo to para hablar join con us nosotros. today. And I'll turn Seguimos it back contigo, over to you. Johanna. Thanks, Johanna. You're on mute, Johanna. Estás en silencio. Thank you. Gracias, perdón. So as Kristen Tal como mentioned, dijo this Kristen, webinar entonces, este is seminario part of a es parte de series una serie of webinars de that we've been seminarios que hemos organizing organizado under bajo DDI. el TDI
Este es el cuarto de la serie de seminarios bajo esta alianza de innovación de negocios. Nos encantan las siglas, es parte de la EUPP. Y la serie se puede encontrar en nuestra página que vemos aquí y lo voy a también pegar en el chat más adelante. Y también vamos a publicar este seminario en la página junto con el resto de la serie. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube que les puedo compartir. Y si tienen alguna pregunta o comentario, con gusto los recibimos. Este es mi correo electrónico que también puedo publicar en el chat. Y esta entonces es la segunda de la serie de seminarios y es copatrocinado por la Alianza de Gestión de Cargas Pico, como también XM, el operador en Colombia que ha colaborado con nosotros para desarrollar los temas que son relevantes para ellos y sus miembros. Y también están invitados a esta serie. La siguiente está programada para el jueves, noviembre 17, a la misma hora, sobre los desafíos de la red con energía distribuida. Y creo que Kristen ya les dio una vista macro de lo que esperamos de este seminario. Así que brevemente voy a presentar a los presentadores y así podemos comenzar. Clyde se conectará pronto. Él es actualmente el ingeniero principal en la Corporación de Operador de Sistema Independiente en California, o CAISO. Él se centra en el desempeño y fue el investigador principal para varios estudios técnicos, incluyendo los reportes de integración de renovables de la ISO. Como dato curioso, él le puso el nombre a la curva de Pato en California, que siempre es obligatorio mencionar cuando alguien habla de paneles solares. Y también trabajó en capacidades de rampa como servicio esencial de confiabilidad y ha sido instrumental en diferentes políticas operativas. También fue investigador principal a cargo de investigar el apagón de California. Será excelente saber de él una vez más. Él también ha colaborado con nosotros en diferentes ocasiones y nos da mucha alegría tenerlo aquí. Jorge Esteban Tobón Díaz es un especialista en planeación en XM. Él tiene 17 años de experiencia en la planeación, operación y control de sistemas de energía. Y en XM, él ha participado como líder en diferentes proyectos como los de seguridad operativa, análisis de seguridad, mejoras tecnológicas de las operaciones, pronósticos de carga y pronósticos de generación. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, tenemos a otro colaborador de larga data en nuestra alianza, Guillermo Bautista Alderete. Él es el director de análisis de mercados y pronósticos en CAISO, donde supervisa las áreas de calidad y desempeño de mercado, análisis de mercado, costos y pronósticos a corto plazo para la carga en recursos renovables. Tiene un PhD en ingeniería eléctrica y en sistemas y también ha servido como editor para la IEEE, transacciones de sistemas de energía, y también escribió un libro sobre la competencia en sistemas de energía. Para eso vamos a tener que pedirle que vuelva para hablar de eso. Y como les decía, es un colaborador de larga data con nosotros, junto con otros programas internacionales, ayudando y compartiendo las experiencias de CAISO con sus contrapartes en México, Chile, Colombia, Indonesia, India, Australia y Japón. Así que voy a dejarlos entonces con Esteban ahora, quien nos va a dar como una vista general de la situación que XM enfrenta en este momento. Gracias. Tienes la palabra, Esteban. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea, digamos, de estos espacios es un poco recibir las experiencias pues, que
desde Estados Unidos han tenido con el tema de integración renovable. ¿Me confirman, porfa, si están viendo mi presentación? Perfectamente, gracias. Y un poco plantear los desafíos que desde el sistema colombiano estamos viendo, digamos, para la integración de más y más generación renovable y un poco apalancar los objetivos respecto a la reducción de emisiones de CO2 y la transformación energética. Voy a tratar de hacer una presentación rápida de lo que es el sistema colombiano, ¿cierto? Y entrar rápidamente pues como a los retos. Inicialmente pues 4 punticos que queremos tocar más como información general para darle espacio pues a los expertos pues y en el tema pues y que nos van a contar las experiencias reales que han tenido, ¿cierto? Nosotros en Colombia en este momento no tenemos una participación importante de renovables. Básicamente a 2022 el crecimiento apenas se está dando, ¿cierto? Pero sí esperamos pues que a partir de 2023 los volúmenes sobre todo de solar y eólica se incrementen bastante. A 2027 esperamos contar con una capacidad instalada de 32 gigavatios distribuidos entre eólica, hidráulica, solar y térmica. Con una concentración importante de generación renovable solar y eólica en el área norte del país. Un poco, digamos en volúmenes, estamos hablando de aproximadamente 11 a 12 gigavatios para 2027, con una demanda que para esa fecha, las estimaciones, digamos, del planeador central de Colombia, la unidad de planeación minero-energética, ubica aproximadamente en 12.5 gigavatios, lo que quiere decir que seguramente vamos a tener periodos en potencia con porcentajes de atención de la demanda superiores al 80%. Un poco contarles dónde se están desarrollando la mayoría de estos proyectos, básicamente en el área norte del país, un área que ha resultado ser propicia para los vientos y para la radiación solar. Las plantas o los factores de planta que podemos esperar en esta zona para eólicas están alrededor de 0.5, para la energía solar estarían alrededor de 0.22, pues que son factores de planta bastante competitivos, lo que de alguna forma ha impulsado pues que los promotores de generación eólica y solar pues se ubiquen en esa zona. Un poco viendo pues esa capacidad del área norte del país de aproximadamente 8 gigavatios planeados pues ya para instalarse a 2027 y una capacidad calculada superior a los 50 gigavatios entre generación solar y eólica, pues se han tomado acciones por parte del planeador respecto al fortalecimiento de la red. El área norte del país era un área típicamente seca, alimentada o digamos con generación térmica. En su mayoría, la generación hidráulica de Colombia, que también es bastante abundante, está ubicada básicamente más hacia el sur, en el área Antioquia, nordeste, suroccidental y oriental. Y lo que estamos viendo pues es que va a haber una necesidad de transportar grandes bloques de energía desde el área Caribe hacia los centros de carga, principalmente en el área oriental, donde se ubica Bogotá, y en el área oriental y suroccidental, donde tenemos otras ciudades principales importantes. Hay un fortalecimiento importante de la red a 500 kilovoltios, la columna vertebral, digamos, de nuestro sistema de transmisión. Subestación colectora es una subestación ubicada en La Guajira, en la parte más norte de la península de La Guajira, y es una subestación que va a recoger buena parte de la generación eólica ubicada en esta zona. También se está planeado o tiene planeado el planeador de la expansión, un enlace HVDC, aproximadamente 2.000 megavatios bipolar, con la idea pues de transportar esa energía desde el área Caribe, principalmente desde el área GCM hacia el centro del país.
Esta área en particular presenta varios desafíos operativos, un fenómeno que digamos es nuevo para nosotros en Colombia, recuperación lenta inducida de tensión, pero que en Estados Unidos digamos ha sido motivo de mucho análisis y debate, ¿cierto? Lo que estamos viendo es que las cargas en el área son susceptibles a los huecos de tensión y producto de estos huecos pues se comienzan a presentar dinámicas para las cuales la planeación del sistema no está, o el sistema, digamos, no está preparado, dando lugar pues a eventos de gran magnitud que han significado la desconexión de grandes volúmenes de demanda, ¿cierto? Respecto a este fenómeno, pues se han planteado algunas opciones de mitigación, básicamente enfocadas a aumentar el nivel de cortocircuito de algunos puntos, digamos, del área. Aumentar el nivel de cortocircuito, digamos, es básicamente fortalecer la zona y brindar, digamos, mayor soporte frente a perturbaciones, en el sentido de que los huecos de tensión pues puedan o tengan una menor profundidad y en ese sentido afecten lo menor posible la calidad en la tensión de la demanda de la zona. Para esta zona entonces, y un poco previendo los volúmenes de renovables que se han instalado, también desde diferentes estudios de planeación, hemos visto métricas de red que básicamente indican que la zona es posible que opere en condiciones de debilidad o de baja fortaleza. En este sentido, pues usamos varias métricas. Acá les mostramos una como referencia, es el Weighted SCR, una métrica muy usada en Estados Unidos, donde medimos básicamente el nivel de cortocircuito relativo respecto a la integración, digamos, de fuentes de generación basada o conectada a través de inversores. Y estamos viendo pues que el área GCM, receptora de la mayor cantidad, digamos, de generación renovable, donde esperamos pues que se instale la mayor cantidad de generación renovable, pues presenta valores que son considerados como muy bajos, pues, y que pueden significar algún tipo de reto respecto a lo que sería la operación con esta generación síncrona, no síncrona o conectada a través de inversores. Un poco contarles acerca de los retos, creo que vamos a profundizar más en el transcurso de este webinar. En cuanto a frecuencia e inercia, incremento en la variabilidad de la frecuencia, incrementos en la magnitud, digamos, de las perturbaciones, de los valores a los cuales una perturbación puede llevar la frecuencia, esto se conoce como nadir, incrementos en el ROCOF o en la derivada de la frecuencia respecto al tiempo, y esto puede tener impactos importantes en las protecciones de algunos generadores y también en algunos tipos de protecciones de carga, sobre todo protecciones pues anti-isla. Y bajo amortiguamiento de oscilaciones electromagnéticas, pues producto un poco del desplazamiento de la generación síncrona tradicional. En cuanto a voltaje y cortocircuito, estamos viendo un incremento en la magnitud y propagación de los huecos de tensión durante perturbaciones, lo que de alguna forma ratifica que los niveles de cortocircuito se están disminuyendo, y esa disminución, digamos, pareciera que no es tan buena, y se debería mantener, digamos, algún nivel a partir del cual, digamos, se garantice una tensión segura y de calidad de la demanda. Incrementos en las desviaciones de frecuencia derivadas de eventos en voltajes, también es un fenómeno nuevo para nosotros, para los países que ya han tenido, digamos, o ya han transitado por integración de grandes volúmenes de generación renovable, lo conocen, se llama recuperación lenta inducida de frecuencia, y es un poco similar a la recuperación lenta inducida de tensión, en el sentido de que una perturbación en el voltaje, básicamente un hueco de tensión, pues es seguido por una desviación de frecuencia, que en algunos casos pues, puede dar lugar a actuación de esquemas suplementarios de protección, como el esquema de desconexión automático de carga. En cuanto a flexibilidad y balance, también, digamos, un área donde estamos viendo se van a presentar bastantes cambios.
Colombia es un mercado que trabaja, digamos, con escenarios de despacho o pronósticos o unit commitment de 1 hora, y lo que estamos viendo pues es que en un futuro vamos a tener una mayor duración y magnitud de las rampas, producto justamente de esa integración solar y los ciclos de ese tipo de generación. Mayor velocidad de las rampas, en ese sentido estamos hablando de que entre el valle y la punta, digamos, de atención de la demanda, va a haber un incremento, van a haber incrementos de aproximadamente 5 o 6 mil megavatios, lo cual de alguna forma requiere algún tipo de coordinación operativa más sofisticado que el que realizamos actualmente. Y finalmente, pues, mayores desviaciones entre los programas horarios y las curvas de demanda neta, y esto, pues, básicamente derivado un poco de la programación horaria, pues que es la que actualmente se impone en el sistema. En cuanto a los desbalances, pues también hay un reto importante, sobre todo cuando estos son causados por desviaciones de la generación renovable. Y en cuanto a esas desviaciones, pues vemos un reto también significativo en el mejoramiento, digamos, de las herramientas de pronóstico meteorológico y de alertas meteorológicas, digamos, con que cuenta el país. Esto era básicamente lo que yo les traía, como les mencionaba, un esbozo muy rápido de lo que es la situación en Colombia y lo que esperamos a un futuro. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias por la invitación a este espacio, y le doy paso entonces a los demás expositores. Muchas gracias, Esteban. Y Guillermo, si quieres seguirle. Sí, Joana, permíteme nada más compartir mi pantalla. Sí. ¿Pueden verla? Sí. Perfecto. Si quieres ponerlo bueno, en ¿cómo se llama? Presentation mode. Correcto. Eso. Sí. Gracias, Joana, Christine, por la invitación. Un placer poder platicar de estos temas con Excel en este seminario. Tenemos 2 temas principales aquí. Lo que me gustaría cubrir al principio es el tercer tema que Esteban estaba mencionando acerca de la flexibilidad y el balance. El otro tema será ya discutido por Clyde, que sigue después de mí. Déjenme darles un esbozo muy general de lo que hacemos. Obviamente, este es un tema bastante amplio y hay muchos temas que discutir a gran detalle. Pero dadas las condiciones del tiempo, déjenme solamente darles un esbozo general de cómo estamos. Y obviamente mucho tiene que ver el contexto del sistema. Cada sistema tiene sus propias características, sus condiciones políticas, geográficas, y eso influye mucho en cómo se manejan las condiciones. Empezaría por el tema de la diversidad geográfica, porque tiene contexto. Cómo estamos interconectados hace una diferencia de cómo se manejan las condiciones. La diversidad geográfica además ayuda en ciertos casos a manejar lo que llamamos la variabilidad del sistema. Para darles un esbozo de las condiciones, tenemos que tener en contexto cómo estamos estructurados. Y similar a los ISOs en Estados Unidos, tenemos un diseño muy basado en el mercado. Operamos el sistema a través de los mercados, y la estructura del mercado es muy clásica y estándar entre los operadores de Estados Unidos. Es un mercado financiero que se corre meses en adelanto, seguido por un mercado de energía de un día en adelanto, seguido por un mercado de tiempo real que hace el balance del sistema. Tenemos diferentes productos, generamos diferentes precios y, como he mencionado, operamos el sistema a través del mercado. Entonces, tener un diseño del mercado que internaliza las características de las energías renovables es un punto muy crítico en este aspecto. Para dar contexto, también es importante considerar las políticas que están usadas y que dirigen ciertamente cómo se tiene que operar el sistema. Y esto tiene que ver con la penetración de las energías renovables.
Para darles una referencia de la magnitud del reto que tenemos, es importante tener la perspectiva del tamaño del sistema. Nuestro sistema tiene un pico alrededor de 50.000 megawatts, y si tomamos este punto como referencia y vemos la parte que está suministrada por las energías renovables, les puede dar una dimensión del tamaño del problema. Actualmente tenemos alrededor de 21.000 megawatts de energías renovables, aproximadamente son 6.000 de viento, 15.000 de solar. Y aparte de las energías renovables que están enfrente del medidor, tenemos lo que le llamamos detrás del medidor. Actualmente se estima que tenemos alrededor de 11.000 megawatts de energía solar detrás del medidor. Entonces, estos dos componentes solos nos dan más de 30.000 megawatts de generación o mitigación de la demanda en un sistema que tiene un tamaño de 50.000 megawatts. Las proyecciones que tenemos para los próximos años es todavía agregar alrededor de 4.000 megawatts de energía renovables en frente del medidor, y esperamos que el crecimiento total para el 2026 de la energía detrás del medidor va a ser alrededor de 16.000 megawatts. Esto nos da una perspectiva de la dimensión del reto de integrar energías renovables cuando llega a ser una parte significativa de la composición de generación del sistema. Los retos son muy amplios cuando se integran las energías renovables. Obviamente no siguen las mismas lógicas que tenemos para las energías convencionales. Para empezar, es difícil de hacer un pronóstico preciso de estas energías. Es inherente a la naturaleza de este tipo de energías. Generalmente pueden producir o no producir cuando los tiempos no son ideales. Lo que Esteban mencionaba también acerca de las rampas, manejar las energías renovables introduce un manejo de grandes rampas. En nuestro sistema, por ejemplo, manejamos rampas en las tardes de alrededor de 13.000, 15.000 megawatts. Entonces es un estrés que se le pone al sistema para poder absorber tales movimientos de generación. Otra complicación tiene que ver a veces con la visibilidad que se tiene de esas energías, aun cuando tenemos la telemetría indicada. El hecho de que es muy variable nos produce cierto punto ciego en cómo operar esas energías. Hasta hace unos años también era el reto de cómo poder asegurarnos que obtenemos los despachos que se requieren a través del mercado. La tecnología actual, de hecho, permite que este tipo de tecnologías renovables puedan seguir las instrucciones de despacho del mercado. A medida que se han integrado las energías renovables, los retos que surgen son diferentes. Incluso el nivel de la integración de energías renovables representan ciertos retos dependiendo cuánto es la penetración. Hemos usado un mercado muy determinístico basado en un pronóstico de generación, un pronóstico de demanda, pero la realidad es que estamos evolucionando a un sistema que es no determinístico y requiere nuevos productos, nuevos procedimientos para operar el sistema. Y todo eso tiene que ver con un concepto que es muy común en este contexto de energías renovables, que se llama incertidumbre. La incertidumbre es realmente lo que sumariza cómo se tienen que manejar las energías renovables. Cuando hablamos de incertidumbre, variabilidad, lo que estamos hablando es de los cambios que no se tienen proyectados muy en adelanto, porque simplemente es la naturaleza de las energías renovables. Y tiene que ver también mucho con el aspecto geográfico. Por ejemplo, mucha energía solar que tenemos en el sistema de California está ubicada en la parte sur del estado. Y esa es la área que generalmente está sujeta a condiciones atmosféricas muy cambiantes, lo que le llaman the monsoon conditions. Entonces, es un aspecto que se internaliza en la operación del sistema. Esta gráfica que tienen en la derecha, por ejemplo, es un profile de la generación solar dependiendo de la ventana del pronóstico. ¿Qué tan adelantado hicimos el pronóstico? La proyección más adelantada, que es del mercado de adelanto, es la línea en azul, y a medida que nos acercamos a la operación en tiempo real, pueden ver que la variabilidad implica que hay una reducción significativa de energía renovable. Llega a un punto, por ejemplo, que la
la proyección que teníamos del mercado de adelanto solamente se tradujo en la mitad de producción neta en el tiempo de operación. Y eso realmente posee un gran reto porque cuando corremos el mercado de adelanto estamos haciendo nuestro pronóstico de generación y estos cambios que suceden más allá del mercado de adelanto y mucho más cercanos al tiempo real, debemos tener los mecanismos para poder absorber esa variabilidad, esa incertidumbre. Este es un profile muy típico de cuando hacemos el cambio del invierno a la primavera. Y muestras 7 días consecutivos en marzo. Y lo que pueden ver es de que no hay 2 días que sean idénticos, que sean similares, aun cuando es un día detrás del que sigue. Entonces, ejemplifica la complejidad de la variabilidad, de la incertidumbre que se tiene con la integración de las energías renovables. ¿Cómo integramos las energías renovables para hacer un manejo de la flexibilidad y del balance? Bueno, las tratamos como cualquier otra tecnología que tenemos en nuestro sistema. Somos un sistema donde diseñamos el mercado de tal forma que somos agnósticos en la tecnología. Están sujetos a ser despachados basados en precios, tienen que ofertar con una cantidad y cierto precio. Pueden ser schedule, que le llamamos, que pueden tener un despacho sin que estén definidos por el precio. Y obviamente la parte más importante es el pronóstico de generación. Tenemos un sistema que hemos desarrollado que nos permite tener los pronósticos de generación basados en adelanto, horario, en tiempo real, en 15 minutos, en 5 minutos. Y es un sistema muy dinámico que nos permite internalizar todos los cambios tan rápido como sea factible. Hemos hecho esfuerzos para integrar las energías renovables de tal modo que nos puedan proveer también servicios de confiabilidad, por ejemplo, regulación o reservas rodantes y no rodantes. Y la última pieza de este complejo de movimientos tiene que ver con un producto diseñado específicamente para manejar lo que le llamamos la incertidumbre, porque está sujeta a pasar. El hecho es cómo la manejamos cuando la incertidumbre se toma lugar en el mercado. Tenemos una serie de protocolos, de procedimientos, de diseños en el mercado que nos permite integrar estas energías renovables y manejar la incertidumbre. Tiene que ver con desarrollar un producto nuevo para manejar la capacidad de rampas, tiene que ver con ajustar los rangos de regulación basado en el despacho de las energías renovables, tiene que ver con el uso de múltiples entradas de pronósticos. Algunos pronósticos son mejores para el tiempo real, algunos otros son mejores para el mercado de adelanto. Poder combinar, optimizar qué pronóstico es mejor dadas las condiciones es también un factor a considerar. Y obviamente estamos creciendo de manera que tenemos que internalizar de alguna forma, tener visibilidad de alguna forma acerca de la generación que está detrás del medidor. Este es un gran problema porque solamente vemos el efecto. Actualmente hemos desarrollado técnicas y servicios que nos permiten cuantificar explícitamente la contribución de las energías que están detrás del medidor. Este tema del producto de mercado que tenemos para manejar las rampas es un tema bastante extenso, pero el concepto que me gustaría manejar aquí es un producto de mercado donde se genera un precio, se le paga a los participantes que proveen esa rampa, esa flexibilidad de rampa basado en el servicio que están proveyendo y nos permite proyectar potencialmente cuánta incertidumbre tenemos que manejar en cada hora del día. Entonces, proveer esa capacidad nos permite absorber esas variabilidades cuando se materializan en el sistema. La última parte tiene que ver con el manejo de las energías renovables. Obviamente tiene que ver no solamente un aspecto de balance de potencia, pero también del manejo de la congestión. Nuestro sistema, como cualquier otro sistema, tiene limitaciones de transmisión y dependiendo dónde esas energías están instaladas, pueden poseer un mayor reto en el manejo de la congestión. Típicamente, lo que hemos observado en nuestro sistema, debido a dónde están concentradas las energías renovables, es que recurrentemente tenemos que usar cierto nivel de manejo de la congestión. Es una parte integral del mercado,
pero el resultado final es de que en ciertas condiciones para manejar la congestión tenemos que reducir lo que llamamos curtailment de las energías renovables al punto necesario donde se pueda manejar los límites de producción. Que no estaba muy bueno. No, que Y la parte tal vez más crítica de la integración de energías renovables tiene que ver con la visibilidad, la certidumbre que podemos ganar en consideración a su producción. Por los últimos años hemos hecho grandes esfuerzos por integrar estas energías, mejorando el manejo de los pronósticos de generación de estas energías renovables. Tenemos diferentes proveedores, tenemos un pronóstico interno en el sistema, tenemos una serie de procedimientos, de componentes del mercado que nos permiten actualizar los pronósticos y el uso de los pronósticos en una frecuencia que puede ir desde el rango horario hasta el rango de 5 minutos. Y aún así, cuando estamos hablando de las rampas de las mañanas, de las tardes, 5 minutos es una eternidad en términos de las rampas, pero mejorar esta integración de los pronósticos de demanda es donde hemos encontrado el mayor beneficio. Un problema que tuvimos hace años es, aun cuando nuestros pronósticos fueran muy precisos, el hecho de el tiempo que toma manejar en generar la telemetría, mandarlo al sistema de generación del pronóstico, recibir el pronóstico y entonces internalizarlo en el mercado, tomaba alrededor de 15-20 minutos. En términos de rampa, 15 minutos son millares de megawatts de producción. Entonces, lo que hicimos fue crear un pronóstico interno en nuestro sistema que prácticamente lo genera al mismo tiempo que estamos corriendo el mercado, y con eso evitamos este latency, este retraso en internalizar las energías renovables, la producción de las energías renovables. Entonces, hay muchas áreas que se pueden todavía manejar. Tener un pronóstico de demanda lo más cercano a la operación es siempre el punto más crítico para poder considerar propiamente las energías renovables. Esto sería el material que quiero introducir para seguir con la conversación, Joana. Posiblemente podemos pasarle ahora a Clyde la presentación. Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Hay unas preguntas para Yeah, Guillermo we've got ahora. quite a few questions for Guillermo. We have Sí, quite hay a varias few preguntas para questions Guillermo, for, también hay preguntas para Esteban, We also have y también tenemos translation, as I traducción. said in the Como les chat. decía en el chat, We have a superstar tenemos translator una estrella de la available traducción en la just llamada, in time for justo a Clyde's tiempo para la presentation, presentación de Clyde, which is a que relief to es me, un alivio para mí. and the English translation, I'm sure, Y was la a relief to everybody traducción else, del trying to inglés seguramente fue un understand alivio para fluent muchos, Spanish. para los que entienden español. I think we'll Creo leave que the vamos a dejar questions las to the preguntas end. para el final, If you don't si, mind, no, that si está bien Clyde con can go ahead ustedes, and para give que his Clyde dé su presentation. Our presentación, translator is not able to stay on very ya que la long. traducción no la So if at tendremos least we por can mucho get tiempo, through pero si Clyde's podemos pasar por la presentation presentación de with Clyde con la translation, traducción and then whatever we can y in the luego question la and sección de answers, I think preguntas y respuestas, yo will, creo que con that eso will be much better pues than será what we mucho have mejor otherwise. que lo contrario. Clyde, do you wanna Clyde, go ahead and ¿quieres take it away? seguir adelante entonces? Yeah, can you see my, Sí, ¿pueden ver mi screen? pantalla? Yeah, Sí, perfectly. You perfectamente. want to put it Quizás into ponerla en presentation modo mode? presentación y ya. Good. Okay, well, Bueno, good morning. muy buenos días. So A ver, ¿dónde es que es? It's down at the bottom. Es abajo. There's a little like, Hay como un pequeño... but otherwise don't worry about it. I mean, it's fine. Like, Si no, tranquilo. Okay, so good morning and thanks for Bueno, buenos inviting días me y this morning. gracias por la invitación. So, unlike grammar, my Spanish is muy poco. Mi español es muy poco, And dice. Guillermo Y, covered some of the stuff I'm pero going to sí, cover. Guillermo So, cubrió muchas de las cosas que yo les iba a hablar también. Pero the básicamente, challenges, the operational los challenges desafíos we see right operativos now is really que tenemos around ahora the bridge realmente es alrededor de las rampas. Y Guillermo, de hecho, habló de eso. El desafío que quería tocar es y bueno, ustedes van a recibir estas diapositivas.
Pero básicamente uno de los mayores problemas que tenemos es esto. Estos son días consecutivos y pueden ver cuánto varía la carga neta. Para ustedes que tienen experiencia en operaciones de sistemas, en cuanto al despacho, pues ustedes pueden ver que de un día para el otro la carga neta varía, porque varía solar, varía la eólica y el pronóstico tiene que establecer cómo sería la carga neta para el día siguiente. Así que uno de los desafíos mayores que tenemos ahora es la variabilidad a 10 minutos. Pueden ver que la variabilidad a 10 minutos pueden variar entre 1000 y 2000 megavatios a ciertas horas. Y esto es un desafío porque, como dijo Guillermo, nosotros operamos un mercado de 5 minutos. Pero ya para cuando uno toma la decisión de mover unidades, lo que ha pasado es que el sistema puede haber cambiado ya por más de 1000 megavatios. Brevemente, esto es lo que quería mostrarles también. Otro desafío que tenemos ahora, y es que en esta semana tenemos 4 días consecutivos con muy poca variabilidad de viento, de eólica. Y aquí vemos que necesitamos mucho almacenamiento, ya que California es parte de nuestra huella. Y a la derecha tenemos un ejemplo donde hay mucha eólica, hidro, y esto genera ciertos problemas también, porque típicamente cuando hay mucho hidro, es muy difícil hacer que los recursos hidro bajen y por lo tanto se depende mucho de otras fuentes. Por eso necesitamos renovables y almacenamiento para los servicios de red. Voy a pasar rápidamente y enfocarme en esta prueba que hicimos, donde esencialmente en este momento con una red saludable, que queríamos ver qué podíamos hacer para que la curva del pato volara y se volviera un pato volador. Pues para esto miramos qué se puede hacer para que el pato vuele. Para esto se han hecho 2 pruebas en California. Una fue para ver si los recursos renovables podrían brindar servicios esenciales de red, como control de frecuencia, control de voltaje, capacidad de rampa, capacidad de flexibilidad, básicamente respuesta a la frecuencia. Con esto, quería entonces dedicarle un tiempo a los resultados como tal. Y estos son algunas de las pruebas que hicimos mirando controles, diferentes modos de operación, miramos generación automática y sus controles, capacidad de rampa. Mirando luego los resultados finales. Y esto es clave para cualquier sistema que quiera integrar renovables. Aquí queríamos ver con esta prueba, y esto es el resultado real de una planta solar de 30 megavatios sin almacenamiento, una planta típica de fotovoltaica, donde hay estos puntos que están en rojo. Esta rampa llega a 0 y nuevamente a 250 megavatios como su punto de partida. Y esto es el 10% de la capacidad máxima, la capacidad total. Y pueden ver cómo la planta solar sigue esta curva. Hicimos lo mismo con las eólicas. Y sigue esta curva muy bien. Si un operador de sistema le dice a una planta que reduzca o aumente su producción, lo pueden hacer muy, muy bien. Antes de hablar de la tensión, quería mostrarles que nosotros controlamos el sistema cada 4 segundos y es una señal real de 4 segundos que mandamos por las mañanas, a mediodía y por las noches. Y si pueden ver la curva, la verde es la capacidad real de esta planta solar. Y repito, lo hicimos también con plantas eólicas. Y si miran detenidamente, pueden ver que la línea rampa llega justo atrás de la amarilla.
Y esto muestra lo bien que reaccionan las plantas solares a una señal de 4 segundos de parte del operador. Esto es control automático de generación y esta unidad pudo seguir esa señal muy bien durante la mañana y mediodía y luego en la noche. Muy buen seguimiento. Y aquí descubrimos que las plantas solares y las eólicas pueden seguir la señal de regulación con una variación de un 6%, que es muy bueno. En esta diapositiva quería mostrarles cómo la planta solar puede responder a la frecuencia. De hecho, esto es un suceso, un evento de alta frecuencia. Y aquí tomamos un evento real que vimos en el sistema y queríamos ver cómo reaccionaría la unidad a la carga, a ver qué tan rápido además podía responder. Y se pueden hacer varias cosas. Se pueden cambiar la configuración de Drup, se puede cambiar qué tan rápido responde el sistema. Yo sé que hablando con Guillermo ayer, que este es un tema que queríamos mirar especialmente para la reacción inicial. En nuestro ISO vemos diferentes contingencias y en menos de 8 segundos también vemos los eventos de frecuencia. Así que si se pueden inyectar megavatios al sistema en esa ventana de 8 segundos, realmente es para hacer una mímica de la inercia del sistema. Así que podemos responder a la frecuencia dependiendo del recurso y cómo reacciona a las desviaciones. Pero típicamente y actualmente, como ISO de California, nosotros no tenemos un programa para la inercia del sistema. Y eso se vuelve un problema cuando pensamos en aumentar la velocidad de respuesta a una desviación de frecuencia, donde o podemos arrestar la frecuencia o podemos también mirar una respuesta a la frecuencia, que sería de 20 a 52 segundos después de una contingencia. Y la otra cosa que hacemos ahora que tenemos mucho almacenamiento, tenemos más de 4,000 megavatios de almacenamiento. Y con eso podríamos inyectar megavatios muy rápidamente al sistema que también les puede ayudar en esa ventana de inercia y la ventana de respuesta también. Más adelante, este año, al comienzo del año entrante, vamos a publicar un informe sobre la configuración del Drup y cómo se maneja con recursos renovables. Nuestro plan en este momento es de cambiar los recursos de un 10% a un 4% de Drup, que nos ayuda con la regulación y además nos ayuda con el control de la red. Y también quería mostrarles este bloque sobre el control. Si miran la zona azul, es un generador típico síncrono y pueden ver lo limitado que es. Tienen las limitaciones de excitación y demás medidas. Pero si miramos lo amarillo es la capacidad reactiva del recurso y pueden ver que se tiene mucha más reacción de estas unidades en modo reactivo. Y lo que queríamos ver era, queríamos acercarnos al gobierno federal y decirles qué es lo correcto. Y el gobierno respondió con algo mucho mejor, donde básicamente tiene que haber un apoyo reactivo hasta un 10% de la energía. Y esa unidad debe tener una capacidad totalmente reactiva en ese modo. Aquí vemos entonces que, la parte amarilla, la curva, esto es una planta eólica y vemos cómo produce en modo reactivo y cómo se pudieron consumir 100 megavatios en esta sola instancia. Aquí
vemos que lo reactivo está totalmente desacoplado de lo activo. Si miran la línea amarilla, ese es el movimiento real del sistema. Lo naranja son los megavatios que baja de 250 a 0. Y pueden ver que la tensión se mantuvo básicamente ahí en esta curva amarilla. Esta unidad la movimos de un lado para el otro y siguió la curva. La línea blanca es el cambio de producción reactivo y pueden ver cómo reacciona al cambio. La salida reactiva es diferente a la activa, pero esencialmente voy a este punto. En esta curva pudimos tener la producción plena reactiva y se pudo mover la unidad en un 100% siguiendo estos puntos fijos. Y pueden ver lo bien que esta unidad pudo seguir las directrices reactivas. Este fue muy interesante en el sentido que la unidad generaba muy pocos megavatios. En la noche, la unidad podría absorber los reactivos de la red e incluso ser totalmente reactiva. Esto es para 5 megavatios. Entonces, esta unidad se podría llevar hasta esos límites. Pues ustedes ven que esta unidad pudo brindar 100 megavatios y abajo consumió 100 megavatios. Y aquí se podría cambiar ese 270 kV hasta unos 228 kV, que fue muy impresionante con esta planta solar única. Así que sabemos que las plantas pueden dar reactivo cuando la irradiación no está, y lo mismo para eólico. Cuando la planta eólica maneja controles con base en inversores, pues puede lograr casi que todo. El controlador de la planta, por lo tanto, podría controlar todo su consumo y producción de manera muy eficiente. Aquí voy saltando a la planta eólica. Aquí una vez más la eólica tuvo este mismo comportamiento, donde bajó hasta 0 y nuevamente hacia arriba, y se pueden cambiar los puntos según quieran. Y aquí a la derecha le dijimos a la unidad no siga los puntos, pero sí produzca la reacción máxima al final de la rampa, y sí lo pudo hacer también. Hicimos muchas pruebas de control de frecuencia y ustedes pueden ver cómo se pudo seguir la curva según la configuración. Con baterías en el sistema, esto también lo quería mostrar. Aquí es el final. Esto incluye baterías con sus modos de carga y descarga. Y pueden ver cómo los recursos pueden funcionar mucho mejor así, mucho mejor que los generadores síncronos, donde hay mucho control reactivo, tanto en el rango de factores entrante y saliente. Este es el apoyo reactivo que se puede dar con el almacenamiento. Quisiera pasar aquí porque veo que hay algunas preguntas y estamos ya hacia el final del tiempo, pero con gusto respondo preguntas. Como última diapositiva, tengo 2 enlaces. Esos lo pueden mirar y esos entran más en detalle sobre lo que les mostré aquí. Ahora le doy la palabra una vez más a la moderadora. Perfecto, gracias, Clyde. Tuvimos traducción para ese momento, que seguramente fue un alivio para los que se sienten más cómodos con español. Entonces, muchas gracias a todos. Ya terminó la traducción. Vamos a tomar unas preguntas que tenemos ya muchos en el Q&A. Tenemos muchas preguntas para diferentes ponentes. ¿Será que entonces tomamos unos 15 minutos para repasarlas? Y luego
tenemos ya una sesión a puerta cerrada con CAISO y EXIM. Voy a comenzar con la primera de Omar Guerra de NREL. Desde el punto de vista de la planeación del sistema integrado nacional, ¿se ha pensado en usar tecnologías de almacenamiento estacional, hidrógeno, por ejemplo, para mitigar los impactos del fenómeno del Niño? O sea, generar hidrógeno con la generación hidroeléctrica en invierno y generar potencia durante el verano con el hidrógeno almacenado. Esta es una pregunta sobre el uso de hidrógeno verde o hidrógeno para equilibrar las estaciones en los recursos hidro de Colombia. No sé si aquí se me ha mirado el tema. Creo que eso es para ti, Esteban. Bueno, entonces, a ver, el tema del hidrógeno sí se está trabajando bastante, digamos, en habilitar la infraestructura pues, que le permita a Colombia ser potencia en este sector. Lo que estamos viendo es que la potencialidad de renovables en el área norte, pues como les mostré en la introducción, es bastante alta y podría ser utilizada para generar hidrógeno verde. Creo que eso también está en los planes del gobierno, impulsar ese tipo de tecnologías. El desarrollo puede ser un poco más largo, pues hay que desarrollar infraestructura y consumo también, pero sí se ve mucha potencialidad en ese segmento energético, pues fundamental para el cambio climático, pues por decirlo demás. Gracias. Y tenemos otra pregunta de Néstor Castro. Esteban, otra para ti. ¿Se encuentran desarrollando en este momento un mercado de servicios auxiliares o complementarios que le brindan este soporte a la red para la integración de renovables? Sí, en este momento la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es como la encargada de regular los aspectos del mercado, está trabajando en una modificación estructural, digamos, a lo que es el mercado de energía mayorista. Esa modificación incluye migrar a un esquema de mercados intradiarios con posibilidad de que los agentes durante el día de la operación puedan hacer nuevas ofertas de precio y cantidad, y digamos que esto podría ser muy favorable para las renovables. Y adicionalmente, pues, como parte de esa reforma estructural, se están proponiendo algunos servicios complementarios, ¿cierto? Por el momento, la Comisión está proponiendo el servicio de AGC, digamos, un servicio con el que nosotros contamos en la actualidad, ese continuaría. Está proponiendo un servicio de reservas terciarias que sería nuevo, digamos, ese no está hasta el momento, no estaba hasta el momento contemplado en el marco normativo. Está planteando, digamos, ya nuevas reglas para el servicio de regulación primaria, todavía no como reglas de mercado, pero sí, digamos, aclarando un poco o clarificando un poco las responsabilidades en la prestación y las magnitudes, digamos, a asignar. Respecto a otros servicios complementarios, pues también se está evaluando en este momento y también un poco viendo la magnitud de las fuentes renovables que se van a conectar, las velocidades de las rampas de demanda neta y la variabilidad, pues la posibilidad de otros productos, digamos, que ayuden un poco con la controlabilidad del sistema. En un escenario de penetración de alta penetración, digamos, de generación renovable. Gracias. Una última pregunta para Esteban y luego siguen algunas preguntas para CAISO. Una pregunta más para XM y luego algunas preguntas para CAISO. Ha habido, de Oscar Valdés, ha habido instalación de capacidad significativa de generación renovable en redes de distribución fuera de la visibilidad y control de XM. ¿Qué efectos ha tenido? Bueno, el marco normativo en Colombia, digamos en lo que considera generación distribuida conectada a nivel del SDL, pues nos da
observabilidad de las plantas mayores a 5 megavatios, ¿cierto? Esas digamos, estarían cubiertas. El nuevo marco normativo del mercado, pues lo que busca es que todas las plantas mayores a 1 megavatio de alguna forma participen del mercado spot, y en ese sentido, pues en un futuro creemos que podemos tener buena observabilidad del sistema, ¿cierto? Es un camino que apenas estamos recorriendo. Históricamente, digamos, no, y creo que le ha pasado a todos los países, pues el sistema de distribución no había sido mirado en detalle por el operador central, digamos, porque no había mucha problemática y la generación que se instalaba ya, pues básicamente era muy autónoma. Lo que estamos viendo es que una coordinación más estrecha entre esa generación y el operador central es fundamental, y creo que es un tema que vamos a tratar en las siguientes sesiones de esta serie de webinars. Entonces sí, es un tema importante, se está mirando y lo vamos a afrontar, a mirar como parte de este apoyo que nos está prestando USAID. Gracias. Sí, ya nos diste un muy buen lead-in para el próximo webinar que vamos a tener. Entonces tenemos una pregunta por CAISO de Omar otra vez, y lo voy a medio traducir al inglés. Voy a traducir esta siguiente pregunta a CAISO. Voy a decirla en inglés. Omar me dice si traduje algo mal, para que Clyde pueda entender también. Quisiera saber si CAISO ha pensado en algún momento sobre almacenamiento de largo plazo para mitigar la variabilidad interdía entre solar y eólica. Sí, nosotros estamos trabajando mucho en este momento en almacenamiento. Estamos mirando cosas más allá de las baterías de litio. Hay otras tecnologías que estamos mirando. La Comisión Energética de California está gastando unos $300 millones entre este año y el siguiente explorando el almacenamiento a largo plazo. Nosotros tenemos 4 días consecutivos con muy poco viento, muy poco solar, como vieron en la presentación, así que sí sabemos que necesitamos almacenamiento a largo plazo. La pregunta es, ¿de qué duración? También pensamos que acumular diferentes almacenamientos juntos no sería justo para el sistema. Nosotros tuvimos un pico donde vimos la necesidad de mayor almacenamiento. Durante los picos y después de las horas pico, tuvimos que depender mucho del almacenamiento en diferentes ocasiones para ayudarnos, y particularmente el 6 de septiembre. Así que sí sabemos que necesitamos almacenamiento. La pregunta es ¿por cuánto tiempo? Y eso es una pregunta que sigue en curso. Gracias. Otra pregunta de el doctor Jaime Dwight Pinson. Él pregunta, los inversores para las plantas solares instaladas en la huella de CAISO, ¿ellos pueden absorber o descartar energía reactiva cuando la radiancia solar está cerca a cero, por ejemplo, de noche? Creo que ya tocaste el tema, pero no sé si puedes repasar. Sí, puedo. Sí tenemos diferentes recursos con base en inversores, tanto eólicos como solares, que pueden producir reactivo cuando el viento no sopla o cuando la radiación no está. Así que de noche, en las plantas solares, si tienen controles inteligentes, pueden ser totalmente reactivos. Yo había indicado que todas las plantas, lo único que tienen que hacer las plantas es mantener un poco de energía activa de la red para energizar los equipos. Y ya energizando los equipos pueden producir reactivo. Y una de las cosas que tenemos que trabajar es quién paga por esa energía.
que consume la planta para dar energía reactiva de noche o cuando el viento no sopla. Así que esto es una pregunta más bien de política, pero técnicamente las plantas eólicas y solares pueden producir en modo reactivo pleno cuando no hay viento y cuando no hay luz. Yeah, thank you. Muy bien, gracias. De Guillermo From Sabatier, una pregunta muy very puntual. question. What is ¿Cuál KISO es la mezcla de generación generation de CAISO en las during horas no off-peak pico? hours? Yo puedo responder esa. I think it's going to be a La precise respuesta, answer sin embargo, no va a because ser precisa porque depende de qué día del año es. of the year, so it's quite dynamic and the Y generation asimismo is cambia la I flota wanted to de show, for generación. instance, what happened last night, right? How the mix was Por ejemplo, les puedo mostrar o decir que our renewable anoche was 3,700 megawatts. tuvimos 10.700 The solar was off. megavatios de eólica porque el solar We have no about no 37 megawatts estuvo of wind, bien. 2,000 megawatts of nuclear. Tenemos 2,000 megawatts of batteries, casi 10,000 1.000 megawatts of de infra, baterías, 10,000 megawatts tenemos of hydro. otro par de miles de hidro. Quite diverse Tenemos una generation. flota de generación bastante variada y amplia. Tenemos baterías, tenemos almacenamiento, pero es una mezcla muy dinámica. Thank you. Muchas gracias. Y Omar preguntó sobre, Omar was asking about o pregunta si there en is a CAISO or are you existe developing a o market están product desarrollando for, un mercado long-term un storage? producto de mercado para almacenamiento a largo plazo. I don't think En este right now momento we no explicitly creo have que tenemos un mentioned producto products, como a tal market product. en What we mente. have in China, as Clay indicated, is that we are Estamos, trying to keep eso pace sí, with tratando de technology mantener el and paso con la the need for tecnología long-term duration para almacenamiento a largo plazo. storage. En este Right momento, el now, interés que the tenemos generation that we es have is about a few thousand megawatts of short-term hacia el almacenamiento de a corto plazo más storage. bien, hasta unas 4 horas. The effort that we have spent a lot of Y time nowadays is últimamente hemos mirado mucho cómo integrar este almacenamiento de corta duración. is not No es necesariamente un producto nuevo de mercado, no tenemos que explorar un nuevo producto en el futuro, pero but rather to be able para efficiently eficientemente despachar los recursos sí tiene que tener ciertas características and I think this is really the key point. y por lo tanto debemos internalizar todas las características y limitaciones de los productos. Ahí es donde hemos dedicado mucho tiempo mirando cómo despachar la carga debidamente. Porque, por ejemplo, el almacenamiento que tenemos implica muchos desafíos por la ventana tan pequeña, incluyendo el tiempo de recarga de esos recursos. Y lo que pasó precisamente ese 6 de septiembre, con eso vimos que 4 horas no era suficiente cuando se consideran rampas y picos. Y ahí entramos en precios muy altos para cumplir la necesidad de generación. Entonces, ¿cómo asegurar de no descargar las baterías prematuramente para poder responder a esos picos? Algo que hemos utilizado durante muchos años ahora es lo que llamamos una optimización inteligente del sistema, que permite no solamente mirar las condiciones de los siguientes 5 minutos, sino también de la siguiente hora y 4 horas. Y así tenemos la capacidad de ubicar los recursos donde es necesario para responder. Hay muchos desafíos para gestionar la generación tradicional en lo que llamamos el estado de carga, que básicamente es cuánta carga se tiene en este momento, cuándo se tiene en la noche y cuánto se podría despachar en el futuro. Esto es parte de la complejidad que estamos gestionando en este momento. Estamos tratando de internalizar estas complejidades y hasta ahora no hemos mirado productos más allá de eso. Los productos que tenemos ahora tienen la capacidad de dar servicios auxiliares y por lo tanto no tenemos ningún nuevo producto a la vista. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ya pasados de tiempo. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Gracias a los presentadores por sus presentaciones tan informativas. Y ahora
vamos a cerrar este seminario y nos vemos los de CAISO y XM en 5 minutos en nuestra siguiente llamada. Y nada, muchas gracias. Hasta luego.